Saludos cordiales a todos ustedes, a los televidentes, especialmente de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bienvenido a don Francisco Hernández Espínola, vicesecretario general del Partido Socialista Canario PSOE y candidato a diputado autonómico por Tenerife. Tenemos que recordarles a todos ustedes que Canal 8 es un canal pluralista, de línea editorial pluralista, que el capital de este canal es 100% canario, tinerfeño. Y también tenemos que recordarles que es el segundo de los locales más visto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago. Don Francisco Hernández Espínola, él ha participado en varios programas de este canal en otras ocasiones y concretamente en estas conversaciones periodísticas pues ha estado ya hemos mantenido tres conversaciones periodísticas, una en octubre del 2005, la más antigua, y después también en enero y febrero de este año. Una de ellas a propósito de las Teresitas, ¿no? Pero repito que ustedes lo han visto aquí con frecuencia en debates y lo han visto en distintos programas. Tenemos que empezar, don Francisco, si a usted le parece bien, al hilo de la actualidad. Y el hilo de la actualidad viene marcado por esa iniciativa de ustedes, de iniciativa socialista, sobre la rebaja de los topes electorales. ¿Eso qué ha sido? ¿Se han sacado ustedes de la manga un as a última hora? Bueno, habría que explicar que habíamos alcanzado un acuerdo político en el Parlamento para que las sesiones parlamentarias, plenarias, acabasen a finales del mes de marzo. Y ese acuerdo político que establecimos en la Junta de Portavoces se ha roto por voluntad del Gobierno de Canarias, que ha introducido un asunto de manera que en el mes de abril ha habido sesiones plenarias. El motivo fundamental es que el Gobierno quería aprobar una modificación de la ley electoral de forma tal que se ampliase el plazo de escrutinio de los votos procedentes del extranjero, concretamente los inmigrantes. Esta era la idea, ampliar el plazo de 3 a 8 días para que se realice el escrutinio. Pero lo ha hecho tarde, como siempre, a última hora, deprisa y corriendo, cuando ya habíamos alcanzado un acuerdo, y además no nos parece razonable que convocadas las elecciones esté el Parlamento legislando sobre asuntos que tengan que ver con el sistema electoral. Eso es, francamente, poco apropiado. En la medida en que el Gobierno ha presentado ese proyecto de ley que vamos a tener en el mes de abril, por tanto, un nuevo pleno, el 16 de los Corrientes, el Grupo Parlamentario Socialista dijo, bueno, Canarias tiene un problema pendiente en el sistema electoral y ese problema pendiente es las barreras electorales. Por tanto, si ya alcanzamos un acuerdo político con el Partido Popular en su día, para bajar las barreras electorales en Canarias y también con Coalición Canaria, de forma tal que en la reforma del Estatuto de Autonomía hemos introducido esta rebaja del 50% de las barreras electorales, dijimos, bueno, como todos estamos de acuerdo, vamos a presentar una enmienda a esta ley de modificación del sistema electoral y estoy seguro, convencido, que el resto de las fuerzas políticas van a apoyar una iniciativa que públicamente han dicho hace unos meses que ellos también están en esa misma línea política. Bueno, la sorpresa ha sido que han salido, muy nerviosos por cierto, a decir que eso es una acción filibusterista del Partido Socialista. En absoluto, ¿qué filibusterismo puede haber cuando estamos a la ley electoral presentando una enmienda que tiene que ver con el sistema electoral? Y además eso es viable dentro del actual estatuto. Claro, perfectamente. No hace falta esperar a aprobar el nuevo estatuto para introducir esa modificación. No. El estatuto vigente, el estatuto actual, dice que una ley electoral canaria, aprobada eso sí, por 2/3, es decir, por 40 votos, puede y debe regular el sistema electoral. Y entre esa regulación figura, de un lado, el número de escaños y de otro lado, la bajada de las barreras electorales. Por tanto, era perfectamente posible hacerlo. Vamos a ver, Coalición Canaria se oponía, aclararnos, Coalición Canaria se oponía sobre todo a la circunscripción regional, sí, pero sí aceptaba la rebaja de los topes. Efectivamente. ¿Eso sí, o tampoco?
No. Aceptaba la bajada de las barreras electorales. De hecho, cuando aprobamos la reforma del Estatuto en el Parlamento, Coalición Canaria con nosotros votó a favor de la rebaja de las barreras electorales en los mismos términos que ahora va a presentar el Partido Socialista. Es decir, hace unos meses han dicho sí a la bajada de las barreras electorales y ahora van a decir no, con lo que la contradicción de Coalición Canaria es flagrante. Bueno, pero de todas maneras eso va a salir adelante por los 2/3, puesto que se supone que el Partido Popular va a guardar coherencia. De hecho, cuando cuando había dudas y había oposición por parte de Coalición Canaria a determinadas reformas del Estatuto, de la nueva versión del Estatuto, el Partido Popular con ustedes, con el Partido Socialista, hizo un bloque para, precisamente en estos puntos, ¿no? Entonces, no hay duda de que van a votar con ustedes el Partido Popular. ¿Qué noticias tienen? Supongo que sí. Me gustaría a mí que por una vez fuese incoherente. Ya han dicho por activa y por pasiva que no van a apoyar esta reforma, con lo que también el Partido Popular, que había dicho que estaba a favor, igual que el Partido Socialista, en rebajar las barreras electorales, ahora, como hace una política absolutamente seguidista de Coalición Canaria, como Coalición Canaria ha dicho, no nos interesa ahora cambiar el sistema electoral, el Partido Popular, que le secunda absolutamente en todo, lo hemos visto con claridad en los últimos plenos parlamentarios, debe ser que tiene la promesa de futuro de darle alguna consejería en el gobierno de Canarias, si pudieran sumar, cosa que dudo, porque eso depende de los ciudadanos que votarán el 27 de mayo, pero la política que hoy practica el Partido Popular es una política continuista, seguidista de la línea que le marca Coalición Canaria. Y se ha desdicho, donde había antes manifestado que apoyaría una rebaja de las barreras, hoy dice todo lo contrario. Bien, puestas así las cosas, evidentemente esa rebaja sería volver a la situación anterior a la subida que se produjo. Eso es. Para concentrar, digamos, la representatividad en el Parlamento de Canarias en los 3 grandes partidos, más o menos, ¿no? Sí. Después hay un grupo mixto, pero bueno, básicamente eso. Y eliminar pues esa representatividad, claro, que puede ser minoritaria, pero que obedece dentro de lo que es el sistema electoral de las islas, obedece a una representación legítima. Es realmente, o ha sido realmente tremendo el que algunas fuerzas políticas, por un 1% o por tal, teniendo miles de votos, no han tenido un solo diputado, claro, o diputada en el Parlamento, ¿no? Claro. Entonces, o sea, que primero hubo, digamos, en las primeras elecciones autonómicas, rigió el sistema que ustedes ahora están proponiendo. Vino después la concentración y la eliminación, porque además eso sonaba como que era gallinero, eran muchas fuerzas políticas en el Parlamento. Pero bueno, yo creo que eso es bueno dentro de lo que es el archipiélago. Es decir, ¿estamos pensando en los ciudadanos o estamos pensando en los partidos, ¿no? Claro. Entonces, usted ha hecho una reflexión, digo yo, muy ¿es coherente eso así o no? Muy acertada, porque justamente lo que ha ocurrido en Canarias en los últimos 25 años que tenemos autonomía ha sido eso, es decir, hemos tenido una primera etapa donde las barreras electorales eran bajas, eran 20% insular, 3% regional. Y eso permitió que el Parlamento fuera muy plural. Había muchas fuerzas políticas de varias islas y teníamos, por tanto, un Parlamento muy vivo, muy dinámico, que es, creo, lo que le interesa a los ciudadanos, no a los partidos. Coalición Canaria, de acuerdo con el Partido Popular, modificó en el año 96 esas barreras. No, nosotros nos opusimos, el Partido Socialista se opuso. Fue un acuerdo del Partido Popular y de Coalición Canaria, de manera que esas barreras electorales subieron, las elevaron hasta estos porcentajes tan tremendos del 30% en nivel insular y el 6% regional. ¿Con qué objetivo? Pues con el único objetivo de que en el Parlamento solo existieran 3 fuerzas políticas, el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria. Eso le daba a Coalición Canaria la posibilidad de estar siempre en el gobierno para optar unas veces por el Partido Socialista, otras veces
gobernar con el Partido Popular. Y esa es la situación que quieren mantener. Frente a eso nosotros decimos, eso no es lo que les interesa a los ciudadanos. Eso no es bueno para la democracia. Lo que es bueno para la democracia es que el CCN, si tiene una representación, esté en el Parlamento. Que Nueva Canarias, si tiene una representación y le votan los ciudadanos, esté en el Parlamento. Que el PIL esté en el Parlamento. U otras fuerzas políticas estén en el Parlamento si obtienen un porcentaje que supera el 3% regional o el 15% en una isla. Y eso es lo lógico, porque ese sistema que proponemos nosotros es habitual, digamos, constituye un estándar en cualquier democracia. Lo que no es habitual, lo que no es normal, es encontrarnos con estas barreras tan insoportables para la representatividad de los ciudadanos. Por tanto, queremos un Parlamento donde hayan muchas fuerzas políticas, que permita que hayan gobiernos plurales, gobiernos de pacto, pero donde no necesariamente tenga que estar siempre en la sillita del centro Coalición Canaria. Bien, oiga, Coalición Canaria se está quejando, sobre todo su presidente, de los recortes que ustedes van a hacer en Madrid, lo cual quiere decir, y la sitúa a ustedes ahora en la incongruencia, es decir, esa incongruencia que usted ahora está citando para el Partido Popular y para la Coalición Canaria, se la está achacando a ustedes en la reforma del Estatuto, la tercera versión del Estatuto, porque dicen que, bueno, que ustedes aprobaron aquí esto y que el Partido Socialista a nivel estatal va a rebajar, con lo cual, ¿en qué papel van a quedar ustedes? Pues vamos a quedar muy bien. A ver. Vamos a quedar explique eso. Muy bien. Lo que está ocurriendo en Canarias es que Coalición Canaria está practicando la demagogia con la finalidad de engañar a los ciudadanos. Ha habido un debate en las Cortes Generales sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Yo tengo que decir que esa reforma ha sido en Canarias impulsada por el Partido Socialista y que ha sido el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su política a favor de las autonomías, quien ha propiciado que ahora hayamos entrado en España en una segunda modernización del Estado, una mayor descentralización y, por tanto, mayores cotas de pluralismo político en el conjunto de las autonomías. Por eso hemos reformado el Estatuto de Autonomía de Canarias con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista. Ese estatuto que hemos aprobado en Canarias, con los votos de Coalición Canaria, Grupo Mixto y el Partido Socialista, se ha trasladado a Madrid. Y en Madrid ha habido un primer debate. Un debate donde el Partido Socialista ha votado a favor de ese estatuto, el aprobado en Canarias. Lo que ha dicho nuestro portavoz en el Congreso es, este estatuto es un buen estatuto, que hay que conservar los aspectos esenciales que en él se recogen, la ultraperiferia, nuestro régimen económico y fiscal, mayores cotas de competenciales, las aguas, todo eso se va a respetar. Lo que ha dicho es, y es normal, todo estatuto que llega a las Cortes Generales sufre modificaciones. No ha habido en la historia de España un estatuto que haya salido de una comunidad autónoma y que no se haya modificado en las Cortes Generales, porque es la competencia de las Cortes, porque son soberanas, porque las Cortes tienen esa misión de aprobar las leyes orgánicas y el estatuto es una ley orgánica. Por tanto, Canarias ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien, hemos hecho nuestro estatuto y ahora le corresponde a las Cortes Generales matizar, ampliar, modificar algunos aspectos que desde luego no van a tocar la esencia del Estatuto de Autonomía. Por eso, cuando dicen que se va a cambiar el Estatuto en Madrid, es verdad que algunas cuestiones se van a retocar, como se retocó el Estatuto de Cataluña. Sufrió un importante cambio. El Estatuto andaluz, no sé si usted recuerda, sufrió un cambio espectacular porque entró en las Cortes Generales con el apoyo del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y al final se sumó a ese proceso el Partido Popular. Hubo un gran consenso en el Estatuto de Andalucía y se aprobó prácticamente por unanimidad de las Cortes. Sería magnífico, sería ideal que el Estatuto Canario también se aprobara en las Cortes por todas las fuerzas políticas y que se sumara el Partido Popular. En ese proceso estamos, queremos que entre en el consenso. Sabemos que no es fácil, especialmente porque el Partido Popular en Canarias es un partido muy de derecha, que cree muy poco en la autonomía. El señor Soria esto de la autonomía no lo entiende muy bien, no le va bien esto de que... ¿Independencia o qué? No, todo lo contrario. Lo de él es poder centralista. ¿Que le suena a él? Sí, no termina de... No, a usted no. No, a él. A él.
Sí. Él yo creo que tiene una visión muy centralista del Estado, muy en la línea de lo que representa los sectores más derechistas del Partido Popular, que nunca han querido profundizar en la reforma de los estatutos de autonomía. Pero mire, claro, el señor Arenas, usted está diciendo que el señor Arenas no es como el señor Soria, ¿eh? No, totalmente distinto. El señor Arenas, que ha tenido responsabilidades de gobierno, fue vicepresidente del gobierno en su momento, ministro de la Presidencia, ministro de Trabajo, y hoy presidente del Partido Popular en Andalucía, entendió el sentido histórico que representaba para Andalucía sumarse al Partido Popular a esta senda de modernidad y de reforma del Estatuto de Autonomía. Pero esa visión no casa en absoluto con la que tiene el señor Soria, que dice, ni más ni menos, que la reforma del Estatuto es un asunto que no le interesa a nadie, que no le interesa a los canarios, que por él aquí no había reforma de Estatuto. Yo creo que por él no habría ni Estatuto de Autonomía. Bien, se lo tenemos que preguntar cuando venga aquí, que vendrá próximamente, le voy a preguntar yo eso, ¿no? Con permiso suyo, pero se lo voy a preguntar. Yo quería un poco también recordar las últimas actuaciones que usted con su experiencia parlamentaria, usted como portavoz del Grupo Socialista, las últimas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hemos quedado que hubo un acuerdo político de acabar a finales de marzo y que esto se prolonga. Y supongo que disolverá, o sea, que el Parlamento siga hasta el mismo día de las elecciones, pero digo, como tal institución, no hay ningún vacío parlamentario, pero se supone que, bueno, tendrán que hacer la campaña y tendrán que hacer, digo yo, aunque algunos ya la tienen hecha, pero bueno, entonces, pero bueno, llegará un momento en que tendrán que decir, bueno, hasta aquí, hasta este día. Pero yo quería, sobre todo en las últimas fechas, ¿no? Que nos evalúe usted, ¿cómo ha visto su grupo y usted en concreto eso de las camas turísticas y de la moratoria, en fin, de la moratoria sí, ya dinamitada, evidentemente, ¿no? Sí, ¿Cómo ha visto eso, ese pleno, ¿no? Bueno, hemos tenido un final de legislatura horroroso. El presidente del gobierno, recordará usted, hace 4 años en su discurso de investidura habló de que esta sería la legislatura de la felicidad. Nos prometía la buenaventuranza para todos los canarios. Y ha tenido un final de legislatura que yo no recuerdo algo tan vergonzoso y bochornoso. Se ha debido a una actitud que han mantenido 2 grupos parlamentarios, Coalición Canaria y el Partido Popular, que han ido juntos, unidos, a imponer una mayoría de rodillo, sin respetar la verdad. En el Parlamento han estado funcionando 2 comisiones de investigación, la eólica y la del caso Amorós. Se han reunido durante más de un año, han pasado mucha gente por ahí, ha habido muchísimas comparecencias y al final se han inventado las conclusiones. Las conclusiones no tienen nada que ver con lo que han dicho las personas que iban ahí y eso lo han votado en el Parlamento. Yo tenía una curiosidad periodística, ¿cómo ustedes, estando en la oposición, son los responsables de las posibles cosas que han pasado con el tema eólico? ¿Cómo son ustedes los culpables de la oposición? Es que, claro. Es que eso no, yo eso no lo acabo de... Es que ustedes mandaban en la consejería... Claro, es que eso... No, le pregunto, ¿ustedes estaban mandando en la consejería o no? según los portavoces de Coalición Canaria y el Partido Popular, al parecer sí. Ahora resulta que don Luis Soria era al parecer miembro del Partido Socialista y don Celso Perdomo debe ser que también era socialista. Es decir, esto es, de verdad, como se suele decir vulgarmente, los pájaros contra las escopetas. Es decir, intentan acusar al partido que ha estado denunciando la corrupción que ha habido en el gobierno de Canarias en el caso eólico. Hemos sido nosotros quienes en el Pleno del Parlamento denunciamos los correos, unos correos que se habían remitido a determinados empresarios y que obtuvieron una información privilegiada. Y lo llevamos al Parlamento y lo denunciamos. Bien, la conclusión final a la que llegan los portavoces de Coalición Canaria y del Partido Popular es que el responsable del caso eólico es el partido que está en la oposición. Esto ha sido una cosa tan bochornosa y tan vergonzosa que hay diputados, muchos diputados de esa mayoría de Coalición Canaria y del Partido Popular, que se negaron
a votar y se ausentaron de la votación. Pero ni uno ni dos, muchos, es que les daba vergüenza, es que era un auténtico bochorno. Dijeron, no voto, unas conclusiones que son falsas. Y eso es lo que ha ocurrido. Han intentado hacer ver a la ciudadanía una verdad oficial que no tiene nada que ver con los hechos, porque los responsables del caso eólico son los que señalen los tribunales de justicia y hay una investigación judicial, pero también hay una responsabilidad política que la tiene especialmente el Partido Popular, desde el presidente regional, el señor don José Manuel Soria, hasta su hermano Luis Soria, que era el consejero de Industria, y el director general Celso Perdomo, que incluso estuvo encarcelado. Esa es la verdad, pero usted me preguntaba por las camas turísticas, que también se vio en el mismo pleno parlamentario. Bueno, ese es otro elemento también que produce crispación, y es el intento del gobierno de violentar la ley, de crear inseguridad jurídica. Y hay que explicarle a los canarios que tenemos aprobada una ley desde el año 2003, que es una ley de directrices. Esa ley estableció en Canarias una moratoria, de forma tal que en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife no se podían establecer nuevos establecimientos turísticos. Bien, con una excepción, que lo preveía también la ley, y esa excepción es cuando hay proyectos de interés general que cualifiquen la oferta turística, en ese supuesto el Parlamento podrá autorizar el otorgamiento de autorizaciones previas hasta un máximo por año de 3.600 camas. Solo. Para el conjunto del archipiélago. Para el conjunto de esas islas. De esas cuatro islas, sí, porque después hay otra ley. Hay una ley que regula reservada a La Palma, La Gomera y el Hierro. Bien, para estas 4 islas hay una regulación de forma tal que el Parlamento puede apreciar que si hay un proyecto turístico, un hotel de 5 estrellas con grandes equipamientos que interesa, bueno, pues se hace una excepción a la moratoria y el Parlamento permite que se construya. Pero con un límite, 3.600 camas. Bien, ¿qué ha ocurrido en Canarias? Que el gobierno ha remitido un proyecto por 5.500 camas, superando en casi 2.000 camas lo establecido en la ley. Y eso es violentar la ley. Hay varios informes jurídicos aportados en el expediente por el propio gobierno que ponen de manifiesto la ilegalidad absoluta de esa medida. Es más, el anterior director del Servicio Jurídico del Gobierno, el señor Martín Orozco, firma en un informe que las camas no se pueden acumular, es decir, que no se puede superar ese tope de las 3.600 camas anuales. Por tanto, nosotros creemos que el gobierno no debió nunca haber remitido un expediente de esa naturaleza al Parlamento. Los socialistas estamos a favor de que haya una cualificación de la oferta turística, que haya proyectos turísticos de calidad. Apoyamos, por tanto, los proyectos empresariales que van destinados a mejorar la oferta turística de las islas. Y de hecho, hubiésemos aprobado proyectos individuales de los que se presentaron. Por ejemplo, en la isla de Tenerife habían 2 proyectos que se presentaron, uno en Guía de Isora y otro en Adeje, que técnicamente reunían, a nuestro juicio, los requisitos. Lo que ocurre es que al sumarse con otros 2 proyectos de Gran Canaria y superar las 3.600 camas, evidentemente no podíamos votar a favor de una ilegalidad. Esto es lo que ha ocurrido. Bien, haciendo un poco balance del Parlamento, es decir, el Parlamento produce leyes, en el caso de nuestro Parlamento autónomo, muchas leyes, que luego, por lo que se ve, no se cumplen, se incumplen de un modo claro. Pero de todas maneras yo quería pedirle a usted un balance de esta legislatura en esas 2 etapas. Primera etapa de los 2 primeros años en que gobiernan Coalición Canaria y el Partido Popular. Segunda etapa en la que el Partido Popular sale del gobierno o el presidente prescinde del Partido Popular y el Partido Socialista apoya un pacto no escrito, en fin, pero sí mantenido, apoya a Coalición Canaria en su gobernabilidad en temas digamos, muy puntuales o en temas, digamos, esenciales. Corríjame si las cosas no fueron así. Bien, pues hágame usted muy
así con su capacidad de síntesis demostrada, y para hacer ver a los ciudadanos cómo ha ido el Parlamento en estos 4 últimos años con estas dos situaciones, con estas dos etapas tan diferentes, ¿no? Bien, como usted bien ha dicho, esta legislatura de 4 años hay que separarla en 2 grandes apartados. Primeros 2 años de legislatura, un acuerdo político de Coalición Canaria y del Partido Popular y un gobierno de esas 2 fuerzas políticas. Esos 2 primeros años para nosotros fueron 2 años nefastos. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular que estaba en el gobierno ostentaba y desempeñaban sus consejeros 3 consejerías concretamente, se dedicaban permanentemente a hostigar al gobierno de España. Había un nivel de confrontación tremendo, institucional, entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Todo eran reclamaciones continuas y permanentes del gobierno de Canarias al gobierno de España. Y claro, eso al final quien lo sufría eran los ciudadanos, porque de esa tensión, de esa crispación permanente no surgía nada bueno, nada positivo para las islas. Esos 2 años fueron 2 años perdidos absolutamente de la legislatura. Llegó un punto en el que el presidente del gobierno ya se vio obligado a prescindir de las huestes del Partido Popular, porque era imposible llegar a ningún lado. Aquello no parecía un gobierno, aquello parecía un gallinero. Esa era la realidad. A partir de ahí se produce la ruptura y el presidente decide formar un gobierno monocolor, habla con el Partido Socialista ofrece una colaboración al gobierno para sacar los temas esenciales, estratégicos, importantes para Canarias. ¿Cuáles eran esos temas? Los temas europeos, los temas que tenían que ver con los convenios que se iban a firmar entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Me refiero a los convenios de carreteras, de obras hidráulicas, de costas, transportes terrestres, varios convenios, 4 o 5 convenios, vivienda también, y presupuestos. Y los presupuestos, efectivamente. Y con el Partido Socialista se llega al acuerdo y se firman 2 leyes de presupuestos que creo que en términos generales han sido positivos porque se introdujeron una serie de principios y criterios muy convenientes para la política presupuestaria de la comunidad autónoma. Así se acabaron con los déficits ocultos, así se lograron una rebaja de los impuestos en Canarias, se acabaron con las partidas extrapresupuestarias, la sanidad canaria no estaba toda ella incluida en los presupuestos de la comunidad autónoma, me refiero al consorcio sanitario de Tenerife que funcionaba con avales, había una dispersión y una falta de transparencia y una falta de rigor que nosotros creo que contribuimos a aclarar en estos 2 años. Y además propiciamos un incremento muy notorio de la inversión pública en Canarias, al tiempo que se reducían los gastos corrientes. Por tanto, la política presupuestaria, estos 2 años ha sido una política desde nuestro punto de vista acertada, pero ha tenido un punto negro, y el punto negro ha sido la ejecución de los presupuestos. Una cosa eran los presupuestos que aprobamos en el Parlamento y otro era cómo el gobierno ejecutaba esos presupuestos. Y ahí es donde falla este gobierno. No es un gobierno eficiente, no es un gobierno eficaz. Ha habido muchísimos recursos que destinamos cuando aprobamos la ley para la sanidad pública, porque es una preocupación enorme de los canarios la mejora de la sanidad. Bueno, pues este gobierno ha sido incapaz, a pesar de tener muchos recursos, de producir una mejora sustancial en ese servicio público esencial. 3/4 de lo mismo con la educación. Hemos inyectado mucho dinero también en programas para el turismo, pero ¿se ha hecho algo en la rehabilitación de los hoteles que llevan 20 y 30 años pendientes de una renovación? ¿Lo ha impulsado el gobierno de Canarias? No, no lo ha hecho. Por tanto, un fracaso en la mayoría de las políticas que este gobierno ha llevado a la práctica. Por tanto, el balance es 2 primeros años, un balance muy negativo. En los otros 2 años hay aspectos que nosotros consideramos que han sido beneficiosos para Canarias. Se han conseguido algunos objetivos muy importantes en Europa, como ha sido la modificación del régimen económico y fiscal. Eso ha sido muy importante. Que Canarias figure en la Constitución Europea como región ultraperiférica es otro logro. Se ha renovado el POSEICAN, es decir, los temas europeos han ido bien
y los convenios que se han firmado con el Estado también han constituido un éxito. Una legislatura, por tanto, con muchos claros oscuros, más oscuros que claros. Claro, pues de todas maneras, la presidencia de don Adán Martín no ha sido tan nefasta, digo, como presidente. El presidente yo creo que no ha terminado a lo largo de los 4 años de dirigir el equipo. Es decir, si hay algo que podíamos nosotros criticar de este gobierno, es que no ha habido un rumbo claro, no ha habido un objetivo claro. La sociedad canaria no se ha sentido liderada, no se ha sabido a dónde iba, cuál era el destino que para estos años el gobierno de Canarias tenía previsto para la ciudadanía de Canarias. No podemos realizar un balance. Cualquier ciudadano puede preguntarse, bueno, ha estado Adán Martín 4 años de presidente del gobierno, ¿y qué nos deja? ¿Cuál es la herencia de Adán Martín? ¿Hay algún elemento, algún rasgo importante, un sello, una huella que haya marcado a Adán Martín como presidente de la comunidad autónoma? Y francamente son muy pocas. Le costaría a cualquier ciudadano encontrar un elemento definitorio, decir, este presidente ha conseguido una reforma importante del Estatuto de Autonomía, deja a Canarias anclada en el siglo XXI, ha conseguido que Canarias sea un centro tricontinental. Aquí en Canarias hay establecido un gran organismo que conecta el comercio de África, de América y de Europa. No hay un logro de legislatura que pueda vender este gobierno. Oiga, y bien, de todas maneras, en su descargo, vaya, si se me permite, ya que él no está en la entrevista, no necesita defensores, evidentemente. Bueno, ahora hay que bajarse de presidente en más de uno, pero bueno, pero hasta de ahora no los ha necesitado, por aquello de las mieles del poder. Bueno, tenga en cuenta que si ha estado 2 años con el Partido Popular en contra y después ha estado otros 2 con el señor Mauricio, nada menos, metido en la operación de desbancarlo, imagínese, claro, es decir, es que no, eso tiene que ser un desgaste tremendo. Bien, pero eso es un comentario periodístico sin la menor importancia, sin la menor relevancia pública, que por cierto, ¿qué va a pasar si vuelve a pactar Coalición Canaria con un Partido Popular al cual ha echado del gobierno en esta legislatura? Eso es más o menos congruente. Es que en el futuro se van a entender mejor. Sí, eso es justamente lo que los canarios no quieren, porque ya lo han vivido. Y saben cómo ha funcionado ese gobierno de pacto del PP y de Coalición Canaria. Es nefasto, ha sido nefasto para Canarias. Y sería de verdad la peor reedición posible. Sería algo así como una pesadilla. Yo creo que el presidente Adán Martín, usted antes lo explicaba bien, no solamente ha tenido los problemas de gobernar en una situación de minoría, con 20 diputados, sino que además dentro de los miembros del gobierno de Coalición Canaria no ha habido tampoco ni unidad, ni coherencia, ni una solidez de actuar en una línea política definida, clara, todo lo contrario. El presidente se ha encontrado antes me refería a una especie de gallinero donde no ha existido un norte, un rumbo político, ha habido demasiada lucha intestina, interna, dentro de lo que ha sido Coalición Canaria. Imagínense de nuevo, de cara al futuro, imagínense los ciudadanos lo que significaría tener de nuevo al señor Soria haciendo, no gobernando, haciendo política, mala política, haciendo una política de confrontación permanente con el gobierno de España. ¿Hay algo que fuese peor para los intereses de los ciudadanos canarios? Yo creo que no. Yo creo que eso sería la peor reedición posible. De manera que tienen una ocasión muy pronto, el 27 de mayo, para acabar con eso. Y para eso lo que tienen que hacer es, desde luego, no quedarse en su casa. Ir a votar. Esta vez es fundamental que haya una gran afluencia masiva
de ciudadanos en las urnas, porque eso es lo que podrá provocar un cambio político en las islas. Bien, vamos a hablar de ustedes. Hablado de los problemas de los demás, vamos a hablar de los problemas del Partido Socialista. Por ejemplo, aunque sea como una especie de exponente, de símbolo, lo sucedido en Santa Cruz de Tenerife. Eso ya, usted parece que se ha entregado en esa brega. ¿Ya eso está encauzado o es una tregua? No, absolutamente encauzado. ¿Le ha costado a usted? Sí, nos ha costado. ¿Y a usted especialmente? Y a mí, sí. Yo me impliqué directamente en la solución de ese problema interno que teníamos en el partido, pero finalmente, después de dialogar con todas las partes, con todos los sectores, con todas las sensibilidades y mostrar buena voluntad por parte de todos, se llegó a un acuerdo interno de forma tal que el partido ya lleva semanas dedicado a su campaña electoral, a vender sus mensajes a los ciudadanos. Por tanto, a día de hoy no tenemos en el Partido Socialista ningún tipo de problema interno que, en fin, nos entretenga. Lo que nos entretiene hoy y lo que nos ocupa son los ciudadanos. Bien. Y me imagino que la campaña y que el programa electoral. Sí. Bien, pues vamos con... bueno, primero quería preguntarle si todavía cabe esperar algún cambio notable o qué talante van a llevar las candidaturas definitivamente. O sea, la renovación de las candidaturas o no, la continuidad. Y sobre todo, el por qué eliminaron ustedes las primarias. Bueno, las primarias es una vía que tiene el partido para elegir sus candidatos. En la isla de Tenerife, por un contexto determinado que se dio, la dirección regional decidió hacer una propuesta de exclusión de las primarias para tratar de incorporar a las mejores personas que tiene el partido en las listas electorales. Eso fue una decisión de partido que se ha explicado en los órganos internos. Las primarias es un sistema, pero también hay otro sistema. Y el otro sistema es un sistema también democrático, de elección, desde la base, a través de las asambleas locales y luego los órganos de dirección regional. El máximo órgano nuestro es el Comité Regional, que ha venido a sancionar las candidaturas. Y las candidaturas han obtenido el respaldo y el beneplácito de la militancia. Lo han obtenido. Por tanto, yo creo que hoy por hoy el Partido Socialista tiene superada esa fase, ha elegido desde hace ya mucho tiempo sus candidatos al Parlamento, a los cabildos, a los ayuntamientos, y ahora lo que corresponde es volcarnos en explicar nuestro programa electoral, intentar convencer a los ciudadanos que esta vez voten masivamente al Partido Socialista para acabar con 15 años de gobierno de la derecha en Canarias. ¿No han rejuvenecido a ustedes mucho las candidaturas? Pues mire, ha habido candidaturas en las que hay una renovación importante a nivel, sobre todo municipal. Hay muchas listas municipales donde se han nutrido de personas jóvenes que se incorporan por primera vez a la política, y lo que hemos procurado en otras candidaturas de mayor peso es intentar combinar de forma que la experiencia de algunos pesos pesados del partido, como puede ser la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, o en la propia ciudad de La Laguna, Juan Carlos Alemán, esas candidaturas luego van acompañadas de otros compañeros que representan una importante renovación. Por tanto, hay una mezcla de experiencia política, de personas que llevan años en la política, pero también personas que se incorporan por primera vez. Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un partido político, mezclar la experiencia con la renovación. Bien, ¿por qué no nos explica usted las líneas básicas del programa electoral del Partido Socialista para Canarias en este momento? Bien. Líneas básicas. Sí. Nosotros hemos preparado un documento muy trabajado, muy elaborado. Un documento de más de 130 páginas, donde se detallan de una forma
muy explícita, un conjunto de medidas como yo creo que nunca había hecho el Partido Socialista. Este es el programa electoral más completo que nunca el partido va a presentar a la sociedad canaria. Este es un programa electoral que tiene 3 grandes bloques. Un primer bloque que contiene los derechos de la ciudadanía y las propuestas que hace el Partido Socialista para la mejora de los servicios públicos esenciales. Ahí hacemos un repaso de los temas de la sanidad canaria. ¿Qué entienden ustedes por derechos básicos? Ahí tenemos la sanidad canaria, tenemos la educación en Canarias, los servicios sociales, la vivienda, la dependencia, todo lo que tiene que ser el desarrollo de la ley de dependencia, aprobada recientemente por el Gobierno de España, la igualdad, también la seguridad, la justicia. Luego tenemos otro segundo apartado referido a lo que representa los sectores productivos de la economía en Canarias, con todos los subsectores del turismo, del comercio, de la industria, de la investigación, el desarrollo, la innovación. Este sería el segundo, los transportes, este sería el segundo gran apartado, el segundo bloque. Y un tercer bloque mira hacia el futuro, son los retos del futuro, y ahí hablamos de la inmigración como un reto, como un fenómeno y también como una oportunidad. Hablamos también del reto que constituye el cambio climático, que tendrá sin ninguna duda en el siglo XXI una enorme importancia. Por tanto, es un programa muy denso, muy amplio, muy detallado, donde el partido creo que hace una oferta no solo programática, una oferta de gobierno para gobernar Canarias de otra manera. O sea, digamos que combinan ustedes, armonizan esa extensión con asuntos concretos dentro de cada apartado de esos, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, es decir, porque en ocasiones, evidentemente que para todos estos servicios públicos hacen falta dinero, porque sin gofio en la lata no se puede hacer nada. Pero también depende después de la administración que se haga, ¿no? De ese dinero, porque como en cualquier familia, con los mismos ingresos, vemos que hay familias que con los mismos ingresos o parecidos ingresos funciona una familia y en cambio otra pues no funciona. Es decir, depende de cómo se administre cada cual, ¿no? Depende de la administración, de eso de administrar. Claro, administrar con lo mucho, eso sabe cualquiera. Es decir, si la ciencia está y el acierto en administrar con poco o con lo imprescindible, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver, el tema de la sanidad concretamente. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes con las listas de espera, por ejemplo? Es que, vamos a ver, usted ha tocado un aspecto que es esencial. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos van a pasar por aquí, usted los va a entrevistar a los distintos candidatos y todos van a tener soluciones. Todos van a tener soluciones para la sanidad, para la educación, La pregunta es, ustedes que han gobernado 15 años, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han resuelto las listas de espera? ¿Por qué no han resuelto el colapso de las urgencias? Han tenido 15 años para hacerlo y hay recursos económicos. Luego, conclusión, ustedes administran mal, ustedes gestionan mal. Antes decía usted, el presupuesto hay que aquilatarlo, como en una casa, como en una familia, hay que aquilatar el presupuesto. ¿Qué le pasa a este gobierno? Que gasta más de la cuenta en gasto corriente, es decir, en gastos superfluos en muchas ocasiones, en campañas de publicidad, gastan muchísimo dinero, tienen muchos gastos de personal. ¿Por qué? Porque contratan muchos asesores a dedo. Claro. ¿Qué pretendemos nosotros? Acabar con eso. Es decir, que el gasto corriente, el gasto de personal, el gasto de asesores, el gasto de contratos superfluos, las campañas de publicidad que están permanentemente haciendo gastos, bueno, casi a diario, en esas campañas, en medios de comunicación, en radio, en periódicos. Tratando a todos los medios por igual rasero. Encima, favoreciendo a uno y castigando a otro. Cosa que evidentemente tiene muy poco que ver con la objetividad que debe regir desde los poderes públicos, desde un gobierno de Canarias. Esto es lo que ocurre.
¿Qué haremos nosotros? Justamente lo contrario. Vamos a dedicar la mayor parte del dinero a la inversión, porque ahí es donde los ciudadanos demandarán y verán satisfechos en mayor medida sus necesidades. Gastos de personal, sí, lo justo, para que los servicios funcionen y bien, pero lo que no puede haber es despilfarro, que es lo que ha habido en estos años de gobierno. Usted me preguntaba por la sanidad. Bueno, pues las listas de espera, lo que hay que hacer en primer lugar es mejorar la eficiencia de los centros públicos sanitarios. ¿Por qué? Pues porque la gestión ha estado muy mal encaminada, muy mal llevada. Ha habido poca profesionalidad. Las personas que se han colocado al frente de los hospitales son personas que tienen más que ver con la afinidad personal que con su profesionalidad, con su competencia. Haremos justo lo contrario de lo que ha hecho Coalición Canaria. Pondremos a las mejores personas a dirigir los hospitales, al frente de los organismos, para que planifiquen bien, de forma tal que los recursos se optimicen. Estoy seguro que de esa manera, funcionando mejor los hospitales, se solucionará en gran parte las listas de espera, que tienen mucho que ver con este mal funcionamiento de los servicios públicos del Servicio Canario de Salud. Lo mismo ocurre con las urgencias que están colapsadas en los hospitales. Claro, aquí ha fallado mucho la planificación, porque si se hubiesen hecho desde hace años en la isla de Tenerife, los hospitales del norte y del sur hubiesen estado terminados, esos colapsos no se hubiesen producido en los dos grandes hospitales de referencia que tenemos en la isla de Tenerife, pero han ido demorándolo y demorándolo y demorándolo. Ha sido la presión ciudadana y la del propio Partido Socialista quien ha obligado finalmente a que esos hospitales terminen por construirse, porque al final lo que ha habido es una preeminencia en favor, más que de la sanidad pública, para favorecer intereses de la sanidad privada. Y cuando se actúa de esa manera, quienes sufren son los ciudadanos que son la gran mayoría, que van a los servicios públicos, que no se pueden pagar una sanidad privada. Y eso es lo que ha ocurrido en la etapa de los gobiernos de Coalición Canaria. Lo que pasa es que si escuchamos a la sanidad privada nos dirán que tampoco todos han sido igualmente bien tratados. Dentro de la sanidad privada. Seguro. Porque mire, hay muchos empresarios que hablan con nosotros, que hablan con el Partido Socialista y también expresan un malestar. El malestar de haber sido discriminados, de entender que aquí en Canarias se juega en muchas ocasiones con las cartas marcadas, que las reglas del juego no son iguales para todos, que hay algunos empresarios, muy poquitos por cierto, que son los beneficiarios de los servicios públicos, de las adjudicaciones, de los contratos, y que la gran mayoría no está en ese círculo reducido, privilegiado, que obtiene beneficios, enormes beneficios, por el apoyo, por la colaboración que le prestan el Gobierno de Canarias. Y eso es muy injusto. Por tanto, cuando hablamos de los empresarios hay que distinguir muy bien, porque la mayoría de ellos están discriminados, no me salía, discriminados por el Gobierno de Canarias. Y a veces incluso los privilegiados también se quejan, ya que a su vez son discriminados frente a grandes empresas de ámbito internacional o de ámbito estatal. También hay quejas en ese sentido, de que hay muchas obras, adjudicaciones que no van al empresariado canario, que no van a las empresas canarias, que no van a las contrataciones canarias, sino que vienen de fuera y después bueno, otras migajas se reparten entre las Canarias, ¿no? Yo creo que ese círculo pequeño de empresarios que resulta beneficiado por la acción del Gobierno de Canarias tienen pocos motivos de queja, sin embargo, la gran mayoría del empresariado canario, que no se siente correspondido ni tratado por igual, sí que tiene motivos para estar quejoso de esa actitud del Gobierno de Canarias. Yo creo que el Gobierno debe respetar la ley y que cuando ahora prometen
los candidatos de Coalición Canaria que van a defender ahora a la empresa canaria, hay que recordarles qué hacen, qué han hecho Coalición Canaria en aquellas instituciones en las que gobierna. Y así nos daremos cuenta cómo han ido bajando los ratios de contrataciones a empresas canarias de una forma alarmante. En instituciones importantes de la isla de Tenerife, por ejemplo. Esa es la realidad. O sea que ahora que viene la campaña electoral, van a prometerle a los empresarios que les van a apoyar. ¿Pero por qué no lo han hecho estos 15 años? Habla usted de sanidad. Muy brevemente, educación y vivienda. Bien, en educación hay una tarea ingente que poner en marcha, que realizar. ¿Y por qué? Porque los índices que tenemos de fracaso escolar son los peores de España. Por tanto, la apuesta tiene que ser una apuesta por la calidad educativa. Una apuesta por la calidad educativa significa un compromiso, en primer lugar, con los profesores, que en muchas ocasiones no se sienten atendidos, ni recompensados, ni valorados por los poderes públicos, por la Consejería de Educación. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de verdad, de apoyo a la enseñanza pública, y no es solo cuestión de más recursos económicos, no, se trata de una mayor atención, de una mayor dedicación, de una mejor gestión. Hay que desdoblar centros, hay que hacer una apuesta por el bilingüismo absoluta. Hay muchos problemas en los centros públicos que tienen que ver con la seguridad, con el acoso, con la droga que circunda los centros. Por tanto, la seguridad es un elemento también esencial. Apoyo al profesorado, formación y mejora de la formación del profesorado. En definitiva, nuevos programas que implican más recursos en esos nuevos programas. Pero no cabe duda que si queremos que en el futuro los jóvenes canarios estén formados, no abandonen los estudios, porque esta es una cuestión también muy importante. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza en Canarias es el altísimo grado de absentismo escolar. En definitiva, hay muchos problemas que se pueden resolver con una atención, con una dedicación, con una apuesta que el Partido Socialista va a hacer, como ya hizo en los años 80, por la educación, y desde luego las nuevas tecnologías también tienen que entrar en la escuela desde la enseñanza infantil a la primaria, a la secundaria, en definitiva, en todos los niveles. Don Francisco Hernández de Espínola, aparte de su experiencia política bien conocida en Canarias, tiene también su experiencia de gestor de ministerios, de la administración del Estado, etcétera. Y hay cantidad de preguntas que evidentemente los tenemos que dejar en el tintero, lamentablemente. Pero yo sí quería, al menos también al hilo de la actualidad, que es por donde hemos empezado, pues acabar, porque ya se nos va el tiempo, es que nos hable del programa, digamos, de esta pre-campaña para esta semana, por ejemplo, esta semana, y las posibles visitas que va a haber y los posibles actos. Sí. ¿No? ¿Cuál destacaría usted y qué destacaría? Sí. Bueno, realmente la campaña electoral a partir de la Semana Santa da un giro para todos los partidos políticos. Va a haber una mayor dedicación y va a haber una mayor intensidad en la campaña electoral, sin ninguna duda. Para nosotros esta semana va a ser una semana muy importante porque vamos a contar con la visita del presidente del Gobierno. El sábado próximo en el Auditorio de Tenerife vamos a tener un acto con José Luis Rodríguez Zapatero. Es un acto de presentación del programa Marco Autonómico para el conjunto del país. Vienen todos los candidatos de todas las comunidades autónomas, por tanto, hemos querido, y ha querido también la dirección del partido y el propio presidente del Gobierno, darle a Canarias un trato preferente, porque para el partido Canarias en estas elecciones tiene una preferencia absoluta. Esta es una de las comunidades autónomas que el partido quiere ganar y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Esta semana tenemos ese acto que sin duda es... ¿No Las Palmas? No, es aquí, será en Tenerife, en el auditorio de Tenerife, el sábado día 14, tendremos ese acto. Luego haremos una reunión previa el viernes, el día 13, vamos a tener una reunión del comité regional, una reunión extraordinaria para aprobar el programa electoral. Se aprobará esta misma semana. Tendremos actos por toda Canarias, en todas las islas. El candidato viajará
está viajando por toda Canarias. Esta misma semana tendrá actos en la isla de Tenerife, el próximo miércoles tendrá actos en Gran Canaria. En definitiva, nosotros estamos volcados ya, hablando con mucha gente, contactando con agentes sociales, con la sociedad civil. Hay que escuchar mucho a la gente, hay que hablar directamente con la gente y ese es el trabajo al que de aquí al 27 de mayo nos vamos a entregar. Muy bien, don Francisco, ¿van a ganar ustedes las elecciones o no? Estamos convencidos. Estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar con una mayoría clara. Creemos que esta va a ser una victoria rotunda, que va a haber una victoria meridiana, es decir, que no va a haber discusión sobre quién tiene que encabezar y formar gobierno en Canarias el 28 de mayo. Muy bien, pues esperemos acontecimientos. Muchas gracias por su presencia en Canal 8. Como siempre, esta es una casa pluralista, aquí tiene usted, modestamente, pero tiene este canal para dirigirse a la ciudadanía, para dirigirse a su partido, al igual que el resto de fuerzas políticas también tienen esta casa. Es la línea editorial que nos marca la empresa, don Juan Luis Lorenzo como presidente, doña María Lorenzo como directora, y que los que de algún modo colaboramos con el canal, desde nuestra modestia, no solo acatamos, sino que además nos congratulamos de que esa sea la línea. Muchas gracias otra vez a don Francisco Hernández Espínola, mucha suerte en las urnas, que gane el mejor, y gracias a todos ustedes, procurando ser felices en la medida de lo posible. Para ser felices en la medida de lo posible, no equivoquen el voto.